Hello, bienvenidos a Razonando mi Fe. Terminamos con el Antiguo Testamento. No es que lo dejemos por siempre para atrás, simplemente, pues bendito sea Dios, si eres fiel seguidor del canal, te habrás dado cuenta que hemos estado meditando cada libro del Antiguo Testamento. A partir de hoy empezaremos a meditar el Nuevo Testamento y nos vamos a adentrar y con todo a los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí es donde se nos narra la vida de Jesús, podemos aprender de él, sus virtudes, su mensaje, milagros. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Pero antes de entrar en eso, me gustaría platicar acerca de cada uno de los 4 evangelistas, porque cada uno nos va a hablar de Jesús, de su vida, de su ministerio, de sus milagros, pero cada quien va a agarrar, digamos, como un enfoque diferente. Uno lo va a ver desde aquí, otro lo va a ver desde acá, así como cuando tomas una foto de diferentes ángulos y es la misma persona o el mismo paisaje. De la misma manera, cada evangelista le da como su sabor a su evangelio y tiene su razón de ser. Así que primero hablaremos acerca de los evangelistas, de su realidad, y ahora sí nos vamos a adentrar en la belleza del misterio de la vida de Jesús. Hoy platicaremos acerca de Mateo, el evangelista Mateo. Durante muchos siglos fue el que tenía más peso. De hecho, por poner un ejemplo, el Padre Nuestro que nosotros no sabemos de memoria es el de Mateo, aunque también existe la versión de Lucas. Mismo caso, las bienaventuranzas que te hicieron aprenderte en el catecismo son las de Mateo, aunque Lucas también tiene bienaventuranzas. Es un evangelista muy rico, muy sabroso y vamos a conocer un poquito más acerca de las generalidades del evangelio del autor para que la próxima vez que leas el evangelista de Mateo o que toque el ciclo A en misa, pues le podamos sacar mayor jugo. Para empezar, ¿quién fue Mateo? Durante muchísimo tiempo, siglos y siglos, se le atribuyó este evangelio a Leví, el publicano, que después cambia su nombre a Mateo, el cobrador de impuestos que Jesús llama su apóstol. Pero estudios más recientes se inclinan porque no sea él. Si bien se le atribuyó a él o quien lo escribió lo firmó pensando en este apóstol, lo más probable es que haya sido alguien posterior. ¿Pero quién? Un cristiano proveniente del judaísmo y que hablaba griego, porque el evangelio está escrito en griego. Era un judío, un buen judío, probablemente no vivía en Jerusalén, de hecho lo más seguro es que no viviera en Jerusalén. Recordemos que con los diferentes exilios que tuvo el pueblo, hubo judíos que no regresaron a la tierra prometida, ya estaban instalados en Alejandría, en Siria, en Antioquía, en cualquier ciudad pagana, había comunidades importantes judías y ya hablaban hebreo. Si bien por temas de estudio de la Biblia conocían el arameo o el hebreo, su idioma principal era el griego. Y es lo más probable que sea el caso del evangelista Mateo. Es un judío que decide convertirse al cristianismo, pero que su primera lengua es el griego. No era rabí, no era acá maestro de la ley super pro como lo fue Pablo, por ejemplo, pero sí era un buen judío que conocía de su religión. ¿De dónde sacó para escribir el evangelio? Imagínate, acuérdate cuando estabas en la escuela y te pedían un trabajo de investigación, pues si eres de mis tiempos, te ibas a la biblioteca y un libro y otro libro, o ahorita te metes a internet y una página, otra página, otra página y lees y lees y lees y ya, sale tu trabajo de investigación. Algo así le hizo el buen autor de este evangelio. Se habla que tomó textos de Marcos, del evangelista Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió,
Otros textos se le llama, es una teoría, no está comprobado, la fuente Q, una serie de escritos de los cuales tomaron textos tanto Mateo como Lucas. Con eso se explica las similitudes entre ellos dos que no tienen Marcos. Y seguramente había personas que decidieron escribir dichos y hechos de Jesús que quedaron como sueltos y pues Mateo dijo, de aquí soy, esto está re bueno y lo voy a incluir en mi evangelio. ¿Cuándo se escribió? Más o menos por ahí del año 80. No lo tenemos firmado ni escrito, pero los exégetas se inclinan a que haya sido aproximadamente en esa fecha. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero la mayoría, por mayoría de votos, decimos que en Antioquía, porque ahí había una comunidad de judíos cristianos bastante importante. De hecho, en Antioquía, si leemos los Hechos de los Apóstoles, es donde nace el nombre cristianos, fueron quienes mandaron a Pablo y a Bernabé a la misión, o sea, era una comunidad cristiana sumamente importante la de Antioquía. ¿A quién? Principalmente a judeocristianos como él. Se va a notar muchísimo este afán por comprobar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas, porque constantemente vamos a encontrar a lo largo del Evangelio, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por boca del profeta, y pone la cita bíblica del Antiguo Testamento. Es como ese afán muy marcado de comprobar científicamente que Jesús es el Mesías prometido. Sin embargo, eso no quita que en la comunidad hubiera personas provenientes del helenismo o de la cultura griega, porque tenemos pasajes, por ejemplo, lo de los magos de Oriente. Jesús se le manifiesta a extranjeros, o palabras mismas de Jesús. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Habla de que la salvación no nada más es para los judíos, sino para el mundo entero. ¿Por qué esto es tan importante? Tenemos que viajar un poquito en el tiempo a la realidad que vivió la comunidad a la que le escribió Mateo. Llega Jesús, vive, predica, hace milagros, muere, resucita. Viene el Pentecostés, los apóstoles se ponen a predicar. ¿Y a quiénes le predican primero? A los judíos. Hace todo el sentido. Ellos ya estaban esperando a Jesús. Entonces fue como que ya llegó, te lo presento, aquí está, ya resucitó. Sin embargo, como sabemos bien, no todos los judíos aceptaron a Jesús. De hecho, muchísimos lo rechazaron. Por eso lo crucificaron. Y Pablo va a ser de los pioneros de decir, a ver, sí, Jesús vino, es el Mesías prometido a los judíos, pero él vino a salvar a todo el mundo. Y Pablo le empieza a predicar a los griegos, a los romanos, a personas que no son judías, que creen en Apolo, en Zeus, en Júpiter y no me acuerdo todos los dioses de la mitología griega y romana. Y se convierten y se bautizan. Y el meollo era un pleito casado muy fuerte de que si los griegos tenían que pasar primero por el judaísmo antes de ser cristianos o podían dar el brinco derecho. Dentro de los cristianos entonces se hacía esa separación. Yo soy del pueblo elegido. O sea, ya llegó mi Mesías que a mí me prometió Dios desde Moisés o desde el Génesis. Y los griegos pues se hacían como chiquitos de, pues es que yo sí creo que Jesús es el Mesías, pero pues a mí no me lo prometieron desde siempre porque pues yo creía en Zeus. Y estas van a ser uno de los principales problemas a los que se van a enfrentar las primeras comunidades cristianas, esta como separación. Y si esto no fuera suficiente, recordemos que el cristianismo nace como una secta del judaísmo. Los fariseos le traían coraje a los cristianos, porque para el mundo exterior pues era lo mismo, era como decir fariseo, saduceo, celota, cristiano. Y los fariseos eran así, no, ellos no son judíos, ya son otros. Y quieren como esta separación, pero los judíos pues no quieren dejar de ser judíos porque se saben hijos de la promesa y se saben que pues para ellos vino Jesús, no quieren como romper.
Fíjense qué interesante la situación de los primeros 2 siglos de la iglesia, en encontrar esta identidad. Y a esta comunidad es a la que le va a escribir Mateo. Principalmente a esos judíos que no quieren dejar de ser judíos, pero sí quieren ser cristianos, y uno que otro perdido griego que se hizo cristiano lo quiere apapachar. Le va también a lanzar sus comentarios de, también ustedes, véngase para acá, no importa que no sean judíos. La estructura general del evangelio va a tener 7 partes. La primera, los evangelios de la infancia. El origen de Jesús, la genealogía, José que le avisa el ángel que María está embarazada, el nacimiento, los reyes magos, la huida de Egipto, todo lo que es la infancia de Jesús. Después la promulgación del reino, son discursos de Jesús. Aquí vamos a encontrar el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, ustedes habrán escuchado que se dijo, pero yo les digo, etc. Todo este discurso precioso de Jesús. Después, la predicación del reino. Ya Jesús se mueve, empieza a hacer milagros, también se echa algunas parábolas, como todo su ministerio muy en forma. Cuarto, el misterio del reino. Todas estas comparaciones o parábolas cuando Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro, el reino de los cielos se parece a, y Jesús queriendo explicar cómo es el reino de los cielos. La quinta, la iglesia. Se establece, Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios, le da las llaves del reino y todo va a ir en torno a que se establece la iglesia. La sexta, en la próxima venida, ya vamos a encontrar discursos escatológicos, el cielo, cuando habla de ustedes me dieron de beber, me dieron de comer, vengan benditos de mi Padre y ustedes no me dieron. Todo esto que ya nos habla de la vida eterna lo vamos a encontrar en esta sexta sección. Y finalmente la pasión y resurrección. Para Mateo entonces va a ser muy importante comunicar a un Jesús Mesías, que es el Mesías esperado, apapachar a los judíos porque el autor no quiere dejar de ser judío, pero sí dejar muy en claro que no son igual que los fariseos rechazaron a Jesús y ellos sí fueron capaces de verlos. Y al mismo tiempo, como ya les dije, apapachar a los gentiles. Y va a tener una prioridad o lo va a dejar muy en claro a Pedro como cabeza. A Jesús que le da las llaves de la iglesia a Pedro, que Pedro va a ser el cabeza y el líder de todos los cristianos. Yo creo que también justo para hacer esa separación, que Jesús ya instituyó la iglesia. Ya no somos judíos, ya las leyes, la Torá, las tablas de la ley de Moisés quedaron superadas. Sí las llevamos con nosotros, sí se vuelven parte de nosotros, pero en plenitud. Dijo un sacerdote, los mandamientos se vuelven lo mínimo indispensable y ahora Jesús nos llama a vivir la ley del amor, de darlo todo, de darnos en extremo. Y quien nos va a llevar a eso, quien nos va a guiar es Pedro como cabeza de la iglesia. Espero que con esto ya conozcas un poquito más quién fue el autor del Evangelio de Mateo, cuáles eran sus circunstancias de él y de toda la comunidad, para que cuando lo leas veas a Jesús con esos ojos de esa comunidad que batallaba, que tenía hasta cierto punto un poquito de crisis de identidad, porque también nosotros como que a veces nos sentimos como los bichos raros, como que no encajamos, pero en Jesús encontramos esa mano amiga. O a veces tenemos dudas de fe y Mateo nos dice, voltea a ver a Pedro, él tiene las llaves, a él le encargó Jesús su iglesia. Vamos a los documentos del magisterio, ¿qué nos dice el Papa? Fíjense cómo el mensaje que se escribió hace 2000 años sigue siendo actual, sigue siendo relevante y nos sigue ayudando a llevar nuestra vida como cristianos que debemos ser, mirando hacia el cielo. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.